La llave del cierre, un podcast del cierre digital. Muy buenos días, estamos en una nueva entrega del programa de entrevistas La llave del cierre, el programa de entrevistas del periódico El Cierre Digital. Hoy contamos con la presencia del que fue una de las grandes figuras políticas durante los 80, los 90, durante el gobierno de Felipe González. Muy buenos días, Rafael Vera, ¿cómo está? Hola, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra actualmente? Bien, con más años, sin duda alguna, con más preocupaciones con todo lo que está ocurriendo en la vida política española, pero tratando de no perder la memoria de aquellos años tan difíciles, ¿no? Y siempre lo plasmo en comentarios, en análisis, en reflexiones que hago, que escribo y que guardo ahí, que luego me sirve pues para hacer algún libro de estos que he ido publicando. ¿Qué has escrito? Años. Y además has escrito varios libros también, faceta como escritor. Bueno, he escrito 3 libros hasta ahora. El primero, Las 19 puertas, que es un libro más bien de sentimientos que de otra cosa, aunque recoge, yo creo que con bastante precisión, un poco el ambiente de aquellos años de la transición. El padre de Caín, basado en una historia real ocurrida en torno a la lucha antiterrorista de un oficial de la Guardia Civil en Inchaurrondo, y luego la última, una operación policial muy destacada en la lucha contra el terrorista, que fue Socoa, y que recoge un poco, siempre buscando ámbitos en los que no quede muy claro cómo fue, quiénes fueron los que directamente participaron desde la clandestinidad, por no identificarlos, porque siempre hay que cubrir la identidad de esta gente. Actualmente España se encuentra atravesando una complicada situación política, muy complicada, y este pasado 16 de noviembre Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, fue investido como presidente del gobierno, gracias a una serie de pactos, uno de ellos con la formación política EH Bildu, herederos de lo que antes era Herri Batasuna. Y yo te quería preguntar, Rafael, ¿cómo cree usted, como antiguo miembro del Partido Socialista, que ha asimilado este pacto? ¿Cómo lo ha vivido usted? Bueno, vamos a ver. La transición, esta que está tan cuestionada ahora, y que estamos hablando de una segunda transición, que no veo de qué manera se puede hacer si no se modifica la Constitución. Es decir, fue una tarea de titanes, es decir, complicada, mucho menos organizada, preparada y diseñada, como algunos dicen. Yo creo que hubo mucha improvisación, porque las dificultades que había eran notables, había que cambiar muchas cosas. Entonces, tocar todo aquel tema y tratar de darle la vuelta al modelo de país que hemos construido y la forma de convivencia en la que estábamos, a mí me parece un error gravísimo. Este país en esos temas es un país delicado, con el tema de los nacionalismos, con el tema de una izquierda radical, en fin, de unos planteamientos exagerados, sectarios, con todo este tema que urdió de en buena medida Rodríguez Zapatero, que es el tema de la memoria democrática, que después de tantos años no viene a cuento. Yo creo que es un asunto que debía de estar ya suficientemente enterrado. Todo eso me crea preocupación, pero los últimos acontecimientos añadidos con esta propuesta de la ley de amnistía para unos involucionistas, aunque sean nacionalistas y lo hayan hecho en el mundo político y no hayan utilizado armas, pero el objetivo era el mismo, era romper España, acabar con el Estado español y crear una situación de confrontación social muy notable. Yo creo que hay cosas, siempre lo he pensado, lo pensé entonces con la lucha contra el terrorista, que se pueden hacer y que hay que hacer seguramente cuando afectan a los intereses del Estado, del presente y del futuro. Pero siempre hay que hacerlos desde el consenso con la otra parte, es decir, con la oposición. Es decir, Zapatero, por ejemplo, que fue, yo creo, en buena medida, y lo señalo como un ideólogo iniciador de todo lo que estamos viviendo. Empezó con la modificación del Estatuto de Cataluña, cuando dijo en Madrid, yo aprobaré en Madrid lo que ustedes catalanes aprueben en el Parlamento catalán, y lo hizo sin contar con el Partido Popular.
Es decir, el Partido Popular se puede, en algunos momentos podrá tener el 50%, en otros momentos más del 50% de apoyo de la población, pero siempre será una fuerza que representa el centro-derecha. Y entonces, en un país desarrollado, democrático y tal, en el ámbito europeo, hay que contar con el Partido Popular para modificaciones de esa envergadura. No se hizo entonces. El Partido Popular reaccionó, presentó un recurso ante el Constitucional, después de haber votado los catalanes el nuevo estatuto, que yo creo que ese es un orden equivocado, pero bueno, tendría que haber pasado antes por el Constitucional para que hubiese llegado después, porque eso siempre suponía introducir un elemento de agravio en el colectivo catalán, en los votantes catalanes. Bueno, en cualquier caso, eso no se hizo. Y aquellos polvos traen estos lodos, es decir, los catalanes independencistas justificaron en función de la aprobación de aquel estatuto, que salió como salió, de luego la modificación que vino del Constitucional, justificaron en buena medida el inicio de todo el proceso, que empezó, no nos olvidemos, con Artur Mas, no empezó con Puigdemont. Esta es un culebrón largo y complicado. Entonces, y eso no se ha corregido, al revés. Se está incentivando todavía más en este momento la creación de la trinchera. La trinchera, porque además las palabras y los discursos de Pedro Sánchez, que en eso basa en buena medida justificar el que esté ahí al frente de una colección que ya no es Frankenstein, como la llamaba Rubalcaba, es Drácula, es decir, una coalición que además no es progresista, es mentira. Es decir, hay dos partidos notablemente de derechas, uno Junts per Catalunya y el PNV, que aunque tiene unos visos demócratas cristianos más liberales y tal, pero también es de derechas, que además en cuanto se presenten cuestiones económicas fuera del mundo de la política relacionadas con el tema económico, pues estos partidos se van a mostrar en contra y entonces tendrá dificultades seguramente Pedro Sánchez para gobernar. Eso ha creado, y además está en el discurso ese del frentismo. Y a mí me parece que este país, primero, es un discurso equivocado. Y segundo, no se merece esa situación. Es decir, yo que me muevo, ya no en Madrid, que tiene un ambiente probablemente muy distinto, me muevo en Castilla y León ahora porque vivo en Segovia, pues y toco mucho la calle, gente modesta, humilde. En fin, a mi lado pues hay un señor que tiene 100 vacas o 70 vacas ahí pastando en tal, hablo con él, hablo con los camareros y veo que hay en fin, un malestar generalizado general de la población, con el gobierno, con la política sí, actual. Sí, con la situación en general del país. Con la situación. Además, luego pueden señalar a unos y a otros, pero esto genera... Yo siempre, mi hijo me dice, papá, pero es que la derecha y tal, digo, mira, hijo, el tema no es la derecha, ni siquiera, el tema es que el que tiene que tomar decisiones y si quiere negociar y dialogar algo, tiene que ser el presidente del gobierno. Claro. Es el que siempre tiene que tomar las iniciativas. Ha tenido oportunidades, porque se ha visto con el señor Núñez Feijóo, y no ha sido capaz de plantearle la posibilidad de llegar a un acuerdo, a un consenso, porque a lo mejor hay que hacer cosas como las que se hacen. Yo siempre lo he pensado. Cuando estás en el gobierno, tienes que hacer cosas difíciles de entender para la opinión pública, de digerir. Y una de ellas ha sido el pacto que ha firmado con Bildu. Pero en ese caso tienes que negociarlas porque afectan a la estructura del Estado y a la estabilidad del país. Claro. Y entonces eso hay que verlo siempre desde esa perspectiva, en un país democrático moderno, actual. Eso es la democracia, el diálogo con todos. Y aquí se ha excluido del diálogo a la mitad de la población española. La mitad de los españoles están fuera del diálogo. Y además cada vez montando más obstáculos para recuperar ahí un encuentro. En fin, muy mal, eso lo veo que está en una situación muy mala. Ayer anoche oí en un programa de Antena 3 a Alfonso Guerra, que lo decía muy claramente. Es un hombre sensible, humano, con una gran cabeza, y reflexionaba sobre esto. Oiga, este señor es un hombre destacado del PSOE y además del sector en aquellos años de la transición más radical desde el punto de vista de la ideología más de izquierdas.
pero siempre ha tenido un sentido de Estado. Y lo manifiesta ahora claramente, decir, bueno, tengo libertad de expresión, yo puedo decir lo que piense, no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Que no es un problema del partido, es un problema de los que están dirigiendo el partido. Bueno, pues esa es mi reflexión. Rafael, como te comentaba, uno de los pactos más polémicos ha sido el que ha firmado el PSOE con EH Bildu, los herederos de lo que era Herri Batasuna, quienes hace décadas asesinaron a muchos de tus filas. Ernest Lutz, Jauregui, Enrique Casas. ¿Cómo crees que ha sido asimilado ese pacto por las víctimas, por las familias de las víctimas? Esa parte, que sí. no la he incluido en mi reflexión anterior, me duele mucho. ¿Te duele? Es decir, me duele mucho. Ya no solo en el plano político y social, sino en el plano personal. Es decir, me duele mucho porque además, en buena medida, llegar a esta situación de democracia, lo que estamos viviendo, el gran mérito es de un montón de muertos que ha causado el terrorismo de ETA. 856, y esos muertos ya han pasado al olvido. Es decir, aquí hemos llenado de parabienes, de indemnizaciones, de empleos y tal, al mundo de las víctimas. Pero esas víctimas ya no están sus familiares, sus amigos, sus parientes y tal. Pero esos merecen un recuerdo permanente. El PSOE no tiene un recuerdo para las víctimas. Ninguno. Permanente. Añadido a eso, que está bien que lo de ETA haya acabado, que siempre hay gente que se lo adjudica a Rodríguez Zapatero, que fue el que estableció el último del diálogo. Que empezó en los 70 Rodríguez y tú Zapatero formaste parte cogió de una ello. ETA que estaba ya acabada. Claro. Es decir, ETA buscó esa salida porque no tenía ya posibilidades de seguir creciendo y de seguir haciendo lo que estaba haciendo, que era matar, secuestrar, extorsionar. Eso muy mal hecho, porque además no se han arrepentido, no han hecho ninguna reflexión en el sentido de cuestionar y condenar la violencia, y están en lo mismo de siempre. Quiero hablarte de unas declaraciones que ofreció la portavoz de EH Bildu, Merche Azpirua, en el Congreso de los Diputados, que dijo que ese pacto gozaba de buena salud. ¿Realmente goza de buena salud ese pacto? ¿El de Bildu? Sí, con el el PSOE, gobierno. Sí. Buena salud, llamémoslo, pero parece que es un socio privilegiado del gobierno. Claro. Si es privilegiado y lo definen así, será que la salud no es mala. Es decir, ¿qué hay detrás? En esto de los pactos no vale lo que cuentan, porque es evidente que además estamos en presencia de políticos que han hecho de la mentira el discurso. Y entonces están cambiando constantemente las expresiones, en el sentido, bueno, esto no es constitucional. Yo he visto hoy que uno de los vocales del Constitucional, que fue ministro de Justicia con Pedro Sánchez, se va a abstener en el debate que pueda plantearse en el día que haya un recurso al Constitucional sobre la ley de amnistía. Está bien. Pero eso no lo dijo solamente el ministro de Justicia, lo dijo también en su día Pedro Sánchez, sí, una vez y otra, ante la opinión pública en general. La hemeroteca para Pedro Sánchez es muy mala. También tendría que abstenerse. Es decir, no puedes cambiar de la noche a la mañana. Yo mucha discusión que tengo política es con mi hijo. Mi hijo es un chico joven que ve las cosas de otra forma y tal. Y yo digo, aquí hay dos cuestiones importantes. Una, no caigamos en la mentira de engañar a la opinión pública en temas de gran trascendencia. Lo menos que puedes pedir es cállate. Si tienes en mente hacer un cambio y tal, no hables de que la amnistía es inconstitucional y que nunca vas a amnistiar, que esta gente lo que ha hecho es un golpe de Estado, que lo has definido. No lo digas. Y si resulta que un día lo tienes que decir, pues empieza diciendo que mentiste entonces, que la reflexión que hiciste era equivocada y que tienes que rectificar y explicar las razones para que la opinión pública... Pero someterte siempre a la mentira en muchas cosas, no solamente en esta. Estamos hablando también de todo el tema de la ley, de sí es sí y tal. Sí. Hemos visto polémicas muy duras, muy difíciles de digerir y tal, que se han llevado a la opinión pública malamente. Malamente. Es decir, ahora vemos que han cesado ya a la ministra de Igualdad por la puerta de atrás.
que veremos a ver el costo que van a tener cuando Pablo Iglesias recupere ahí el mando y empiece a provocar una rebelión contra el gobierno. Es decir, que hay que esperar de ahí una actitud frentista también. Bueno, esto es un poco la cosa de la situación. Has mencionado la palabra amnistía, Rafael, una palabra que ya resonó en 1977, en plena transición democrática. Una ley que dio luz verde al Congreso de los Diputados y que tuvo el apoyo mayoritario de casi todos los partidos, exceptuando Alianza Popular. Y te voy a citar textualmente: por esta ley quedaban amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas. El Partido Popular, Alianza Popular no... Se amnistiaron un total de 66 crímenes yo creo políticos. Que votó en contra, se abstuvo. Votó en contra, se abstuvo y se escarcelaron 89 terroristas. No es la primera vez que suena la palabra amnistía en la política, y en esa ley de amnistía estuvo muy presente el nacionalismo vasco. Bueno, vamos a ver, la ley de amnistía... Hombre, en aquel momento era imprescindible. La situación es que... Pasabais por de eso una dictadura a la democracia. No, es que me duele mucho lo que está pasando, entre otras cosas, por el valor que tuvo aquello y por el costo que tuvo en todos los sentidos. ¿Y ahora tú crees que no se está valorando? Esto era incorporado a un cambio radical a la implementación de la democracia y todo lo que conllevaba la puesta en marcha de la Constitución, el abrazo el olvido del final y tal, los legisladores sabían que ETA iba a seguir actuando. Es decir, esto fue así. Pero como había ya iniciado un proceso Juan José Rosón, el último ministro de Interior, antes de llegar el PSOE al gobierno, con ETA político-militar, en la que la discusión aquella ya se había acordado pues que se iba a disolver, parte de los que estaban en prisión con un tiempo razonable iban a ir saliendo, los que estaban fuera, huidos, pues volverían también y se presentarían en la Audiencia Nacional. Fue un proceso muy bien ordenado, con la intervención de los tribunales, de los jueces y de los fiscales, cosa que ahora no va a pasar, porque la actitud de los tribunales es la que es. Desde mi punto de vista, no podría haber otra. Puede haber alguna discusión, en fin, un sector que no esté muy de acuerdo y tal, pero en el fondo todos estarán, porque este es un Estado de Derecho. Y uno de los pilares fundamentales es la justicia. Y entonces esto es una forma de manipular desde el poder político a la justicia, sin duda. Es decir, la justicia se atendrá a lo que aprueben los legisladores, pero la iniciativa no cabe dentro de un Estado democrático en el que vamos a torcer, a modificar, y por tanto vamos a dejar en entredicho todos los juicios, todos los procesos que ha habido hasta ahora relacionados con el tema imagínate que estuviésemos aquí pendientes también del juicio a estas alturas del Tejero. Claro. Pues tendríamos que aplicarle la misma doctrina. Al fin y al cabo, un intento de golpe de Estado con armas, esto es otra cosa, pero es lo mismo. El objetivo era el mismo, ¿no? Como una de las voces históricas del PSOE, además de ti, Alfonso Guerra, Paco Vázquez, Leguina han alzado la voz contra las acciones del Ejecutivo Socialista. Felipe González también. El primero, ¿no? Es que hay unos encuentros de vez en cuando de gente veterana, porque yo creo que en alguna ocasión te lo he dicho, es decir, la verdadera transición la hizo el PSOE. Sí. Porque la UCD era una prolongación de lo que había antes. Muchos de los que estaban en la UCD gobernando eran o altos funcionarios o habían estado en los últimos gobiernos de Franco. Y por tanto nosotros fuimos los que asumimos desde el año 82, yo estuve, como sabes, casi 12 años en Interior, la transición. Yo lo que pasa es que como estaba en un área tan complicada y tan fuera de tal, tuve el privilegio, entre comillas, de que no me interferían demasiado desde el partido porque sabían cuál era mi actitud. Yo no quería hacer una política en Interior partidista, no quería ni podía. Claro. Ni podía. Rafael, 12 años en Interior y ahora está el ministro Fernando Grande Marlaska. ¿Cómo ves la continuidad de Marlaska con todas las sombras y con todas las polémicas que ha protagonizado? Bueno, a mí lo de la figura de Marlaska me causa más que nada curiosidad, porque siempre tengo
un cierto aprecio y una cierta consideración hacia los titulares de Interior. No es un ministerio nunca fácil, con terrorismo sin él, de llevar, y por tanto pues siempre admiro el que está ahí en Interior, aunque cometa errores, yo también los cometería en su vida, ¿no? Y además tiene el gran mérito de haber sido juez en la Audiencia Nacional, un juez además vinculado y muy activo en la lucha contra terroristas, es decir, la Guardia Civil siempre tenía una muy buena opinión, y la policía, de su actuación en la Audiencia Nacional como juez, ¿no? Me sorprendió el cambio, y me ha sorprendido algunas decisiones que yo no comparto, pero tampoco, en fin, él sabrá, el que tiene los datos es él, pero yo algunas cosas relacionadas con la Guardia Civil y la policía, especialmente más con la Guardia Civil, por su condición de naturaleza militar, que es una naturaleza mixta, porque en tiempos de paz depende de Interior, aunque en cuestiones de disciplina y de ascensos y tal, también interviene Defensa. Pero hay que respetar mucho, yo lo hice siempre, y respetar mucho la cuestión relacionada con la antigüedad, en el mando, ya estoy hablando del mando, con la antigüedad, dejar a un lado la ideología o la posible ideología política del funcionario que en ese momento esté sometido a algún tipo de ascenso o de mérito y tal. Hay que dejarlo a un lado y pensar en el colectivo. Es decir, los cuerpos de seguridad del Estado no son cuerpos vistos globalmente de izquierdas. Claro. Tienen otra, pero aquí en ningún lado del mundo. Entonces, no puedes aplicar ahí cuestiones que tengan que ver con tu ideología, ¿no? Simplemente, y sobre todo más en aquellos años, que lo que importaba era la eficacia, el que estuviesen dispuestos a combatir el terrorismo en primera línea y tal. Y eso es lo que yo, desde luego, hubiese mantenido siempre, ¿no? Bueno, no sé, ahora parece que hay otros criterios. Bueno, pues no sé si Marlaska... ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Con ¿Perdón? los nuevos criterios estás de acuerdo? No los conozco, por tanto no puedo, pero ser. En principio no estoy muy de acuerdo con algunos de los criterios que aplican a la hora de gestionar las cuestiones de personal, especialmente. De las otras no hay discusión, es decir, lo que hay es lo que hay. Yo creo que las cosas de seguridad ciudadana en general y tal van razonablemente bien, tienen problemas ahora con los temas de orden público en torno a la sede del PSOE de Ferraz y tal, que ahí no tienen más remedio que mantener el orden público. En cuanto a lo que has dicho de las concentraciones en la sede de Ferraz, ha sido el portavoz de la formación, Pachi López, quien ha recalcado que la nueva ley de amnistía es una decisión valiente y que estas manifestaciones que se dan cada noche en la sede de Ferraz están alentadas por la extrema derecha, el Partido Popular. Fue Pachi López quien hace años llevaba a sus hombros muchos yo creo que ese es el compañeros. discurso oficial del gobierno. El discurso siempre ahora proyectan las actitudes del PP sobre Vox. Es decir, Vox es el alma que mueve y que condiciona al Partido Popular en sus decisiones. Yo no estoy de acuerdo con eso. En primer lugar, Vox es un partido como puede ser Sumar. Vale. Sumar en la izquierda más radical o y más Vox en la extrema derecha. Y Vox en la derecha más extrema, más radical. Más radical. No creo que Vox sea un partido violento. Yo creo que Vox ha defendido claramente la Constitución y por tanto a mí me parece más constitucional, por ejemplo, que fue en su día Podemos. Podemos la cuestionaba en muchos aspectos, es decir que, por tanto, bueno, y estamos viendo en Europa. Ahora, por ejemplo, en los Países Bajos, en Holanda, acaba de ganar la extrema derecha, es decir, las elecciones. En Argentina, qué decir, ¿no? Bueno, por eso, lo de Europa está complicándose porque hay políticas que conviene regular con carácter homogéneo y además conviene bajar un poco el diapasón en la admisión, por ejemplo, en la cosa de la inmigración. Yo la política que hicimos en aquellos años consistía sobre todo en que los que venían a trabajar a Europa, en el caso concreto de España, yo recuerdo, venían ya casi con el empleo, es decir, se tramitaban las necesidades que tenía
el trabajo, digamos, aquí en este país, los puestos de trabajo que había, que no se cubrían con nacionales, pues en las embajadas había un servicio que se encargaba de gestionar y autorizar, y ya podías venir legalmente, venías con el permiso de residencia y venías con el permiso de trabajo, es decir, que eso ahora viene en oleadas, es casi como un asalto, es casi como una invasión, ¿no? Bueno, yo creo que eso, sé que es muy difícil hacerlo, pero hay que regularlo, hay que dedicarle prioridad a ese tema. Una de las cosas que hace crecer a la extrema derecha es el tema migratorio. Claro. Es decir, eso lo sabe Vox, y además entre la clase trabajadora, que es una de las que más sufre en ese fenómeno, que también hay que decirlo, más sufre, ¿no? Bueno, entonces lo de que el PP y lo de Vox y tal, yo creo que las manifestaciones deben de estar autorizadas en todos los casos, claro, pacíficas, que no haya violencia. Ha estado hace unos años acampado en la Puerta del Sol Podemos un montón de meses, pero con un campamento montado en el que la gente vivía allí y tal, ¿no? Que era una forma de alterar el orden público, no había violencia y tal, pero era una forma de alterar porque influía en el estado de ánimo de muchos ciudadanos que lo veían como un asalto, y no pasó nada, allí no hubo... Es decir, estas cosas yo creo que hay siempre violentos, lo estamos viendo en la manifestación, bueno, que se aprovechan de esas y se meten entre la multitud para crear luego discusión, pero señalar a unos y a otros, yo creo que no, ni es verdad, ni tampoco, por ejemplo, Vox se va a movilizar para complicarle la vida al PP y tal, ¿no? Hay muchos ciudadanos que votan a Vox y que van a las manifestaciones del PP. Rafael, en un programa de televisión española tú dijiste que durante los años de plomo os estabais jugando la democracia. ¿Actualmente crees que nos estamos jugando la democracia? Bueno, vamos, yo creo, no, hombre, no quiero llegar a creer eso, pero sí me preocupa lo que está pasando. Es decir, no puedo hablar, ni me gusta hablar en términos de guerra y tal, de decir las trincheras, no. Pero sí es verdad que en los últimos meses se está produciendo, después del 23J, de las elecciones últimas generales, con toda esta movida de la amnistía, de todo lo que conlleva eso, de la cosa de los juicios de origen político. Yo también podría decir que mi juicio también tuvo un origen político, es decir, y por tanto... Tu juicio... Es decir, con buena, y además no tiene nada que ver con estos señores. Yo nunca he sido golpista, al contrario, no. He combatido el golpismo y además he contribuido a cohesionar y a desarrollar la democracia, ¿no? Entonces no tiene... Pero todo esto está creando... Ya lo digo, yo estoy muy cerca de la calle, ya no estoy como antes, yo voy a comprar el pan a la panadería, me voy al súper, tal, y veo a la gente y oigo a la gente, y está crispada. O sea, gente que puede votar seguramente al PSOE, está crispada. Y entonces eso me preocupa, crear ese ambiente me preocupa. Y además es que el presidente del gobierno no intenta arreglarlo, es decir, va a la investidura y el discurso suyo es frentista, no es de tender la mano a la oposición, es decir, es la primera vez que no le he oído decir en su intervención en la investidura de que quería gobernar para todos los españoles, la primera vez. Y un presidente, aunque no lo piense, lo primero que tiene que hacer es decirlo. Es decir, a mí me han votado un sector de la población, pero mi interés y mi obligación es gobernar para todos los españoles. Que es una frase que no recoge a la totalidad, pero puede recoger un cierto contento entre muchos votantes de la derecha, del centro derecha. Rafael, eso me preocupa. Volviendo a tus años, a los peores años que viviste de trabajo, los peores años del terrorismo de ETA, muchos jóvenes de las nuevas generaciones no conocen a Miguel Ángel Blanco, no saben quién es Ortega Lara, no saben quién es Emiliano Revilla. ¿Crees que hay un olvido generalizado hacia los peores años y hacia la acción de la banda terrorista? No lo saben, y además hay gente que no quiere que lo sepan. Que eso es lo que más me preocupa. Hay una persona que también me llama mucho la atención en sus comentarios, en sus actitudes, que se llama Pachi López,
que no entiendo muy bien una persona que estuvo de lehendakari en el País Vasco con el apoyo del PP y que además que portó tenga, ataúdes y además viviendo como vivió directamente fallecidos. todo el tema de los atentados que yo recuerdo. Yo cuando era un chavalín en los tiempos en los que yo estaba en Interior, ¿no? Bien, pues eso que se borre tan de un plumazo, ¿no? Definitivamente de la memoria y de la cabeza, aunque me cuesta pensar que no lo lleve en el corazón grabado a fuego, ¿no? Me cuesta pensar porque habrá asistido a varios entierros de compañeros suyos, ¿no? Es decir, que es muy pronto para decirle a los de Bildu, pasen ustedes aquí, que van a ser tratados de la misma manera, ¿no? Eso requiere un tiempo, requiere un esfuerzo notable por parte de Bildu y requiere que todos los crímenes que quedan pendientes de resolver se resuelvan, que todavía hay muchos. Pero claro, ver, por ejemplo, he leído que el último jefe de ETA, Mikel Antxa, está en el País Vasco trabajando para ayuntamientos en el tema del euskera. ¿Y cómo asimilas tú este tipo de informaciones? Bueno, hay guardias civiles y policías que no han podido volver al cuerpo, que están viviendo, no digo en la miseria, pero casi, y que estuvieron en el frente y tal. Todos hemos cometido errores, estos señores también, pero si usted es tan generoso con los que mataban, los que defendían a los objetivos que perseguían los asesinos, hombre, tráteles usted por lo menos igual. Y en cambio, pues no hemos sido capaces de llegar ahí a nadie. No he oído yo en ningún sitio decir, oye, si estamos aprobando la salida y tal, vamos a hacer un homenaje a los que estuvieron combatiendo el terrorismo y que se quedaron sin trabajo, sin familia, y que están olvidados y arrinconados. El elemento más débil que tenía la lucha contra terrorista, más allá de la eficacia de los medios y tal, era Francia. Francia, que era el refugio. Era el refugio abierto, de moverse con absoluta libertad, los empresarios que tenían que pagar el impuesto iban a negociarlo a Hendaya y a San Juan de Luz, a plena luz del día, en los bares, con los abogados de Ribatasuna, es decir, eso es un tema que yo he tenido permanentemente en la cabeza como un elemento determinante y fundamental para acabar con la actividad de ETA. Es decir, ETA, cuando empieza a perder el refugio en Francia y se da cuenta de que eso ya es irreversible, entonces empieza a tomar otra dirección. Empieza a decir, bueno, esto hay que acabar con ello, como sea. Al menos un sector, había otros locos que seguirían, ¿no? Y actualmente seguro que los hay también, que estarían dispuestos a seguir, no tengo ninguna ¿Tú crees duda. que hay terroristas? Yo creo que hay todavía un grupo que cuestiona toda la operación esta que se llevó con Bildu y tal, y que estarían dispuestos a volver a coger las armas y a sí, volver sí, a seguro, matar el indiscriminadamente. grupo seguro, vamos, no tengo ninguna duda de eso. Bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que Francia era la clave de casi todo. Porque prueba de ello es que cuando Francia, es decir, nosotros hicimos esfuerzos en las otras cosas que nos correspondían como responsabilidad de la gestión del día a día. Es decir, pusimos en marcha el llamado Plan CEN, que era mejora de las instalaciones en el País Vasco, de los medios y tal. Pusimos en marcha la mejora de los servicios de información. Pusimos a la Guardia Civil en órbita para que también combatiese con eficacia la lucha de la actividad terrorista, que al final tomó la delantera la policía, pero por razones del desarrollo del Estatuto del País Vasco, que se hizo cargo la Ertzaintza de competencias policiales, y al salir policías del País Vasco, pues fueron los guardias los que asumieron esa actividad que llevaban los policías entonces, que lo hacían más difícil, ¿no? Hay que estar allí en la lucha terrorista para combatirla con eficacia y bien, tienes que estar allí. Y bueno, y luego pues hasta que conseguimos que Francia admitiese las extradiciones, que considerase que ETA era un grupo terrorista con todas las consecuencias y con toda la violencia que cabía esperar de esta gente y tal, pues tardamos un montón de años, hubo mucha política por medio, tuvimos que tomar decisiones en relación con procesos de diálogo con ETA, presionados por los franceses, por el presidente Mitterrand y tal, que decía que esto había que resolverlo por la vía política. Tengo que adelantar que en esto el presidente González nunca estuvo
muy de acuerdo en hablar con ETA. Nunca tuvo entusiasmo en ese punto. Él decía que no cabía, que esta gente había que combatirla y acabar con ellos por la vía policial y tal. Por la vía policial había que acabar con ellos. Pero claro, tenía la presión del presidente de la República Francesa. Entonces era François Mitterrand en los primeros años 80 y siempre le mencionaba a Felipe, al rey, a Juan Carlos, a mí, el ministro del Interior de turno francés, y a Barrenuevo, que esto había que resolverlo por la vía política y que entonces requería una cierta vía de diálogo, de acuerdo y tal, hasta el punto de que ellos facilitaron algunos encuentros con las negociaciones previas para montar lo de Argelia, lo de Argel, intervino directamente, se hicieron en Francia, estando ya Chaumine en prisión. Todavía no se había enviado, porque ahí los franceses nos engañaron, muchas veces nos han engañado, en eso nos engañaron, porque nosotros, como veíamos que no teníamos posibilidades de conseguir la clave de todo, que era las extradiciones, dar luz verde definitivamente a las extradiciones y dar luz verde a que la policía y la Guardia Civil entrase en Francia en lo que se llamaban persecuciones en caliente, colaborando con la policía francesa en perseguir los comandos y buscar los sitios de entrenamiento, de refugio, de tal. Pues entonces acordamos con los franceses que los que se detuviesen en Francia relacionados con ETA de cierto nivel, nosotros nos encargábamos de buscar un tercer país fuera de Europa donde poder expulsarles y buscar el control de la policía de ese país sobre el terrorista que era expulsado y tal, o sea que lo controlarían ellos. Nosotros, a cambio de eso, pues colaborábamos con ese país en las necesidades que tuviese de otro orden, ¿no? Entonces, esa fue una fase. Después ya entrábamos... ¿qué pasó? Bueno, que en ese tiene que ver esto, lo de Argelia, con esto que estoy hablando. En ese momento habíamos iniciado en el gobierno de Felipe González y tal, y en el mundo empresarial, relaciones con Argelia para el tema del gas, de la compra de gas, que se convirtiese Argelia en el principal suministrador de gas para España. Y al frente de eso me parece que estaba en las negociaciones Alfonso Guerra, el presidente. Y entonces ETA había estado en los años 70 entrenándose en los campos de refugiados palestinos en Argelia, de Sabra y Shatila, y en la escuela de Souma de la policía argelina. Es decir, habían estado entrenándose militantes de ETA en los tiempos últimos de la dictadura del franquismo. Y entonces Argelia, ellos querían establecer una buena relación con España, un buen estado diplomático, de una situación de cierta conexión, de cierta afinidad y tal, y decidieron ellos vendernos lo de ETA, vendernos un encuentro con ETA, que ellos iban a apadrinar y que iban a forzar que ETA hiciese una tregua mientras que durasen las conversaciones. ¿Por qué? Era un momento muy delicado. No había que intentar a toda costa que se produjese ese encuentro en Argel, porque lo que yo perseguía en el encuentro, sabiendo que no iba a prosperar el diálogo, lo que quería es que Argelia expulsase a los terroristas de ETA que estaban en su territorio, los expulsase. ¿Qué quería decir aquello? Quería decir que salían de ser un movimiento de liberación reconocido por Argelia. Esto, si sale mal, ustedes se comprometen a expulsar a todos los terroristas de ETA que hay en su territorio. Me dijeron sí. Empezamos las conversaciones. Acabó mal. Sabíamos que iba a acabar mal, pero después de muchas discusiones y de muchos viajes que hice a Argelia y tal, conseguí que los expulsaran. Sabíamos con quién hablaban, qué visitas recibían, qué llamadas telefónicas y tal. Iba mucho Íñigo Iruin, el abogado que sigue estando ahí ahora con el proceso, que parece que ha asesorado a los de Junts en la redacción de la ley de amnistía y tal. Bueno. Rafael, uno de los episodios más oscuros de la historia del Partido Socialista ha sido la Guerra Sucia. Ese es un tema que yo llevo
Lo llevo mal, porque además hubo ahí una cierta deslealtad del Partido Popular. Lo digo así de claro. Y lo gritaré a los cuatro vientos diciendo, hubo una cierta deslealtad. Hubo un momento en que el Partido Popular pensaba que era una cosa que había que utilizar para acabar con Felipe González, no sabían cómo acabar con él en aquel momento, y sacaron a relucir esto. ¿La dirección del partido respecto a este caso gestionaba estas informaciones sobre el caso? El partido de esos temas estaba... Ahí el partido, digamos, que estaba más afectado por la actividad terrorista era el Partido Socialista de Euskadi. Que entonces el líder, el secretario general, era Chiqui Benegas. En Euskadi el problema que había era de miedo, es decir, porque el Partido Socialista se convirtió en un objetivo de ETA. Empezó todo con el asesinato de Enrique Casas, el senador, que entraron en su casa y delante de sus hijos, en el pasillo de su casa. Estaba allí la mujer presente y tal, le pegaron 2 tiros, le mataron. Y aquello cambió mucho la situación. Tan es así que yo salí de la dirección de la Seguridad del Estado y pasé a su secretario y nombraron un director de la Seguridad del Estado que era vasco. Yo creo que fue también un testimonio de decir, vamos a empeñarnos más en defender también al partido, ¿no? Yo no era un hombre de partido y este que nombraron sí era un hombre porque estaba comprometido allí con la política del PSE, ¿no? Y entonces, bueno, acabó mal, aquí hubo mucho rollo político malo, empezaron a quemar las casas del pueblo, en fin, y empezaron a atacar a los concejales y tal, y había mucho temor en el País Vasco. Entonces, esto de la guerra sucia siempre lo he dicho, es decir, nosotros heredamos aquello, y era un estado, era una situación que reflejaba un poco el estado de ánimo de impotencia de los cuerpos de seguridad ante la actuación de ETA aquí. Siempre se ha hablado, Rafael, que detrás de los GAL hay una X, un señor X. ¿Quién se esconde detrás de Detrás de los GAL hay unas siglas que siempre pensé que colocarle un nombre a una actividad como esta es como si fuese un perfume de cualquier marca, ¿no? Pones un nombre detrás y comercialmente ya eso no lo apea nadie, eso no acaba. Entonces se convirtió en una herramienta política que ha seguido funcionando en todas las legislaturas cuando hasta el PSOE, es decir, el PSOE asesinos, los del GAL y tal. Y hubo un montón de muertos. Entonces, ¿qué pasó con lo de la guerra sucia? Ellos nos matábamos y nosotros nos defendíamos. Y cada uno buscaba la forma de defenderse en aquel momento que consideraba que tenía más a mano. Rafael, la sentencia del caso Maletines afirma que ordenaste los pagos a los ex policías José Amelio y Michel Domínguez. ¿Qué te merecía esta sentencia? Vamos a ver, no solamente... Eso salió como una cosa vinculada con lo de la guerra sucia, lo de los policías Amelio y Domínguez y tal, las mujeres y tal. Sí. Pero yo hice un montón de pagos a viudas de guardias civiles, de policías, intenté buscarles trabajo, en fin, acomodarles en la nueva vida que tenían y tal, que por eso con el tema de la guerra sucia han tirado en todas las direcciones y han buscado siempre alguna cosa nueva pues para ensuciar al partido, ¿no? A las personas del partido. El partido, ¿cómo va a estar al tanto de eso? El partido funciona, Rafael, desde mi punto de vista, como lo dice Alfonso Guerra. El partido no es el que ha decidido la ley de amnistía, lo ha decidido los actuales dirigentes del partido, ¿no? Te quiero hacer una última pregunta. ¿Tú te consideras una cabeza de turco del Partido Socialista? No, cabeza de turco me suena muy mal. Lo de turco es lo de cabeza. No, me considero que me eligieron en su momento como el primer peldaño, no sé si el primero, el segundo o el tercero, para llegar a Felipe González. Es decir, en su momento hay que decirlo, y que me diga que no, que me vea cara a cara y discutimos el tema. Es decir, querían meter a Felipe en la cárcel. Sin ninguna duda, querían acabar con la figura de Felipe González. De eso no hay duda ninguna. Cualquier analista en los medios de comunicación lo sabe. Y entonces tenían que utilizar a alguien que pudiese llegar a él. Pues lo podía, ¿quién le iba a señalar? ¿Un policía en Guardia Civil? Le señalará al secretario de Estado, que depende de él y con el que ha tenido relaciones y tal, y que lo ha tenido 12 años en Interior metido. Luego, después de Felipe González, el cargo público que ha estado más años en los gobiernos de Felipe González soy yo. Es decir, ni ministro ni nada, el secretario de Estado para la Seguridad.
en distintos cargos, pero bueno, lo mismo. Es decir, que entonces, bueno, pues en su tiempo, en su momento, yo lo he dicho muchas veces, la familia me presionaba y me decía, oye, tú estás tragándote aquí un tema que no te corresponde. Es decir, yo siempre pensé, ¿y qué más da? Es decir, estar solo que acompañado. Es decir, voy a meter a más gente en este tema para salvarme yo y tal, que al final no te vas a salvar. Es decir, y además, en este país lo que queda siempre es el papel de traidor que terminas haciendo. Es decir, no sentí nunca tentación alguna de señalar a nadie, porque además sería injusto. Es decir, cuando decían la X del Orgal, la X del Orgal es todo el abecedario. Si hablamos, es todo el abecedario. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rafael. Ha sido un placer tenerte con nosotras. Bueno, ha sido una mañana larga y me imagino que para vosotros fructífera. Mucho. Ha sido un placer tenerte con nosotras. Esperemos que sigas Menos tan bien. mal que todavía mantengo la cabeza con la memoria bastante Has estado genial. actualizada. Sí. Muchísimas gracias. A ti. Por tu...